buenas noches y bienvenidos. Martes de campo para los obetenses, en el resto de Asturias sufriendo, trabajando, como de costumbre. Y aquí estamos una vez más en La Pecera, hablando de política, hablando de sociedad, refiriéndonos siempre a Asturias o España. Como invitados para esta noche tenemos a Luis Fuente, asesor fiscal y místico. Místico, bueno, no. Místico también, un poco místico a veces soy. Sí. No, místico no, solamente músico. Y a José Sariego, Federación de las Asociaciones de Vecinos de Oviedo. Bueno, él no es la federación, evidentemente, pero... Es el portavoz de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas. Bueno, espero que el largo viaje hasta esta televisión / radio haya sido placentero, y puesto que tenemos nada más media hora para conversar, empezamos ya directamente con un tema de calado internacional que, bueno, parece bastante suculento y que extraemos del país. Maduro ordena una movilización militar ante la escalada de la crisis. Y subtitulan: el presidente de Venezuela ha apelado a un estado de excepción y de emergencia económica que le otorga un más control sobre el país. Bueno, haremos luego preguntas más específicas, pero de momento, impresiones generales. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, pues nada, a ver, básicamente el tema del sensacionalismo es una cosa que llama poderosamente la atención. Los tanques no están en la calle, que yo sepa. O sea que, bueno, podemos echar el ejército a la calle, decimos que está el ejército en la calle, pero realmente no es así, ¿vale? Y bueno, toda la madurez del señor Maduro respecto de esta noticia, esta decisión de sacar los tanques a la calle, de estado de excepción, de que no se mueve ni Dios aquí y tal, las acusaciones de que bueno, hay un complot internacional para sacarle del poder en Venezuela, etcétera, etcétera. Bueno, también podríamos pensar otra cosa. También podríamos pensar que cuál es la mejor publicidad. Esta es una buena publicidad para él, ¿no? Quieren echarme de aquí. A lo mejor estamos hablando de un autogolpe de Estado. No lo sé, ahí lo dejo. Yo pienso que Maduro está maduro, o sea, lleva mucho tiempo diciendo lo mismo casi. Yo creo que tiene que cambiar el discurso. No puede ser siguiendo lo mismo, todo el mundo es malo. No, hay un hecho cierto, que el gran capital de la zona, veamos por ejemplo lo que pasa desde Estados Unidos, pretenden un poco hincarle el diente porque hay grandes reservas petrolíferas, entonces quieren quitarle de alguna forma adelante para poder un gobierno de un poco más estilo Norteamérica, otro tipo de gobierno. Eso está pasando constantemente en América Latina. No tenemos más que ver lo de que está pasando en Brasil, donde también están siendo agredidas. Seguramente tienen razón los que protestan, pero a mí me preocupa mucho que en varios países de América Latina, Ecuador también de alguna forma, aunque tuvieron la desgracia del terremoto ahora mismo, también de alguna forma hay mucha gente que se queja de lo que pasa en Ecuador, pero de instancias internacionales en el sentido de gran capital. Yo creo que es eso lo que está pasando un poco, aunque Maduro tiene un problema objetivo, que la gente está pasándolo mal, igual que lo pasó mal en Cuba en su momento, pero ahora Cuba relajó. Maduro no sé si está relajando o no, pero lo que sí es cierto es que está claro que los tanques no están en la calle, lo que decía Luis, no están en la calle, la gente puede vivir. Lo que pasa es que desde aquí la perspectiva, digamos, es distinta. No lo queremos, o sea, lo que nos dicen los medios es una cosa y yo creo que no es tanto como lo que dicen los medios. La noticia siempre se magnifica, ¿no? Eso está claro, porque si no, no se venderían tantos periódicos como se esperan vender. Pero también es verdad una cosa, o sea, lo que sí es cierto es que en Venezuela hay revueltas sociales. O sea, en mayor o menor medida hay una cantidad importante de ciudadanos que no están de acuerdo con Maduro y se manifiestan. Si extrapolamos eso, voy a ser ahora mismo, voy a hacer abogado del diablo, pero si extrapolamos eso a España, yo creo que la población venezolana está mucho más madura que incluso que la española, porque estamos hablando de un país con 4 millones de parados, con un 20% de población activa en paro, donde hay una crisis que te cagas, y de repente aquí no pasa nada, nunca pasa nada. Todo el mundo consciente, todo el mundo aguanta, todo el mundo resiste. No lo entiendo, chico. O aquí hay hipocresía o a ver qué pasa. Pero lo que sí es cierto, y creo que estaremos de acuerdo, y esto pasa como en el fútbol, ¿no? Si hay un porcentaje importante de la gente, de los ciudadanos, que no están de acuerdo con la forma de hacer política, la forma de gobernar, etcétera, etcétera, del país, coño, ¿será que esa gente tiene razón? O sea, si a mí, yo tengo 20 empleados y los 20 están contra mí, o una mayoría está contra mí, yo me planteo si debo abandonar mi puesto. Yo me lo plantearía, o por lo menos tendría que hacer un poquito de autocrítica, mirarme el ombligo y decir, algo estoy haciendo mal,
porque hay una parte de la población a la que no estoy atendiendo. Está claro. Uy, el pez. Está claro que el tema está ahí, o sea, el problema está ahí, es objetivamente hay un problema. Lo que pasa es que sigo insistiendo, lo que dices tú, coincido también contigo, pues no podía ser de otra forma, que en España tenemos muchos parados, muchísimos parados, los políticos resulta que vuelven otra vez a las elecciones una y otra vez sin darnos un resultado. No sabemos si en las próximas elecciones va a haber un resultado o no va a haber resultado, o tiene que el rey pegar un puñetazo encima de la mesa, cosa no debería hacer, pero pasa bueno. nada, estado de excepción y los tanques a la calle, no pasa nada. Por eso, no, ya estuvimos en su momento los tanques en la calle. Entonces, yo creo que aquí hay un hecho que los políticos tienen que ponerse de acuerdo, los partidos políticos, y llegar a un consenso. No sé cómo lo van a hacer, no sé si es una alianza de 2, 3 o uno solo gobernando, no lo sé. Pero lo que sí es cierto, lo sabremos dentro de unos días, dentro del día 26 sabremos lo que resulta de todo este problema que hay en España, que es objetivamente igual, parecido, no es lo mismo, no es lo mismo. Pero digo, en resumidas cuentas hay un problema objetivo, que la gente está descontenta, de los políticos de España. En Venezuela también está descontenta los políticos de Venezuela. Venezuela es un país muy rico, digamos, reservas. Y con grandes fortunas. Y grandes empresas también, grandes empresas que también mueven sus dados, ¿no? Mueven sus fichas. Esos son los que viven bien, sí. Porque esos son precisamente a quienes de alguna forma se está apoyando, ¿entiendes? El problema es que hay que gobernar para todos. Bueno, redirigiendo un poco el tema nuevamente hacia Venezuela, porque también hemos ido un poco hacia España, ¿no? Un pequeño guiño, un guiño pícaro hacia España. Pero vamos a hacer varias preguntas que yo lanzo sobre la mesa y contestamos las que queremos, las que no las ignoramos, no pasa nada, es broma, ¿eh? Bueno, la primera es, porque hemos dado a entender de forma repetida que claro, que las noticias que llegan a España sobre Venezuela no son exactamente las que reflejan la realidad de Venezuela. Hemos hablado, bueno, pues de la necesidad de vender titulares, etcétera. Entonces, realmente, primera pregunta, ¿sabemos cómo está Venezuela en España? ¿Qué tipos de intereses pueden mover una transformación de esa realidad? ¿Cómo creemos que está realmente Venezuela? Espera, termino más preguntas. Y luego, por otra parte, un poco poner antecedente. En fin, tenemos la idea de esto, de Maduro haciendo una movilización militar, que bueno, los tanques están en la calle, no están en la calle. Bueno, dejando a un lado eso, hay unos antecedentes. Es decir, Hugo Chávez realmente tuvo un golpe de Estado a principios de la década anterior. Entonces, realmente hay riesgo de otro golpe de Estado ahora mismo en Venezuela. Hay un clima de golpe de Estado. En fin, esas son las preguntas. De momento. Si hay riesgo o no hay riesgo, evidentemente creo que hay riesgo, pero yo creo que hay un riesgo mayor todavía, y es que estos países que están defendiendo, vamos a ver, habría que partir, se está viendo como una democracia, ¿no? La forma de gobernar de estos países, y hablo pues de Bolivia, incluso hablo de otros países también de la zona. ¿El problema cuál es? El problema es que cuando el pueblo es soberano, ¿vale?, hay que hacerle caso al pueblo. Y vuelvo a repetir un poco lo que decía antes, ¿no? Cuando hay una parte del pueblo que no está de acuerdo, hay que pensar lo que estamos haciendo, ¿no? La democracia significa libertad de competencia, libre mercado, competencia libre. O sea, yo tendré que demostrar que soy mejor que tú, ¿vale? No voy a matarte para eliminar mi competencia, que parece ser que es lo que pasa allí. Sabes que en Venezuela hay secuestros express, y aquí mezclo un poquito la pregunta anterior, ¿no? Si las noticias que llegan aquí son las que son o no. Bueno, en ocasiones sí y en ocasiones no. Yo, gracias a Dios, creo que por suerte conozco a gente que es de Venezuela y está aquí en Asturias, y están continuamente en contacto con sus familiares que aún están allí, y las noticias que recibe son, o sea, mucho peores de lo que se recibe. O sea, es verdad que la prensa magnifica, pero también minimiza ciertas cosas porque evidentemente no se le puede llevar la contraria al poder, salvo esas facciones de ciudadanos que se subleva, vamos a decirlo así, ¿no? O ejercen sus manifestaciones, aunque luego son reprimidos por la policía. Pero yo creo que el riesgo realmente es que llega a formarse. Yo hace unos años llegué a pensar incluso que Venezuela, justo con Bolivia, etcétera, etcétera, iban a montar un eje del mal, ¿vale? Y ahí iba a estar la Tercera Guerra Mundial. O sea, le iban a liar parda, Estados Unidos se iba a cabrear, que poderosos señores son dinero y además habiendo petróleo mucho más, y entonces venga, a saco, venga, todos para allá. Y ahí ya sabes, unos por otros, esto es como un dominó, nos vamos cayendo todos y al final todos a tiros. Las guerras ahora mismo ya no son como antes, ya no se tiran tiros, ahora las guerras son económicas. De hecho, una de las cosas que dice Maduro es que está en guerra económica. Pero bueno, yo entiendo que un país bien gestionado, con los recursos que tiene y el potencial económico que puede tener Venezuela, macho, y lo que hay es una falta de gestión, o de capacidad, o de ganas. Ojo, con lo que dije antes, a lo mejor me interesa
porque no sé hacer ver que los demás son los malos y que yo lo estoy haciendo genial. Entonces no lo sé. Yo creo que hay un problema objetivo ahí y que desde la publicidad y que los medios de comunicación engrandecen. Solo hay que ver los debates de la Sexta y demás, que bueno, que todo es Venezuela, 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 y ya estamos hartos de Venezuela. O sea, el problema está en Venezuela, tienen que resolverlo los venezolanos, y parece que hay injerencias extranjeras que quieren resolver el problema desde España incluso. Eso me preocupa. Y hay una cosa, no tenemos que olvidar, las grandes multinacionales que están ahí establecidas, Repsol y demás, que siguen explotando los recursos de otra forma, pero ya siguen explotando los recursos y que de alguna forma quieren hacer lo que les da la gana con el país, con los recursos, y eso tampoco es de recibo. Aquí en España lo sufrimos en muchas las multinacionales del petróleo. Aquí en España lo que hacen es lo siguiente: se ponen de acuerdo un trust de gasolineras para poner el mismo precio. Entonces les sanciona. ¿Qué más les da que una empresa que les ponga 100.000 euros? No les vale, no les da igual, siguen poniéndose de acuerdo para poner los carburantes en el mismo problema. Es el mismo problema. Vamos, en Venezuela es de otra forma, lo hacen de otra forma, las multinacionales inciden ahí. Yo creo que es más que nada, aunque hay un problema objetivo de la zona, de que la zona está en efervescencia hace tiempo, pero yo creo que no es tanto eso como lo que influyen las grandes empresas, los grandes trusts contra Venezuela. Yo te digo una cosa: si en Venezuela hay un gestor con dos bien puestos, que haga las cosas como hay que gestionarlas, ¿vale? Con criterios económicos interesantes, interesantes, y sobre todo que sean coherentes, ¿vale? Ingresos menos gastos, eso tiene que dar para que la población tenga lo que necesita, dotar estructuras, dotar infraestructuras al país, etcétera, etcétera. Ojo, y el resto, que venga capital extranjero, no hay ningún problema. Establezcamos pliegos de condiciones de acuerdo a lo que tiene que ser. ¿Ven a explotarme? No. Mira, vamos a hacer esto, tú vas a ganar dinero porque para eso vienes aquí y arriesgas tu capital, perfecto. Pero yo a cambio también quiero esto, que es lo que necesito para que este país funcione. Entonces, cuando algo de eso pasa, o sea, cuando algo de eso falla, cuando tú resulta que vienes aquí y me dejas entrar en tu casa y yo ya me quedo a comer, a dormir y tal, ¿entiendes? Ojo, tú eres quien tiene que decirme, Luisín, largo de aquí. Si eso no se está haciendo, o a lo mejor están haciéndolo tarde y de la forma no adecuada, porque la solución no es sacar los tanques a la calle y decir que los yanquis, que no sé qué, que esto no es... O sea, no creo que sea así. Yo creo que el tema es mucho más profundo y hubiera sido mucho más sencillo si se hubiera atacado hace tiempo. El problema es que no se ha atacado o no ha interesado atacarlo. Coincido, vamos, en gran medida. Sigo pensando que las multinacionales inciden directamente, igual que inciden en España, que dominan en España el mercado. Los mercados están dominados por multinacionales. ¿Cómo es posible que una empresa tenga un trabajador esperando en un recinto cerrado y diga, ahora te pones a trabajar, cuando empieces a trabajar te cuenta cómo trabajo, ¿no? Y si no, sigues ahí esperando a que yo te llame? Está pasando en España. Sí. Entonces, en Venezuela, de alguna forma, las multinacionales, yo creo que quieren, aparte de los problemas objetivos que haya con Maduro, con Chávez, con Chávez en su momento, yo creo que Venezuela avanzó mucho desde otras épocas, avanzó mucho, y eso algunas empresas, no solo empresas, digamos, o grandes sectores, no les interesa que eso avance de la forma democrática. Evidentemente, si antes estaba ganando mucho y ahora vienes tú a recortarme, me voy a mosquear, normal, lógico. ¿Qué ha supuesto Maduro respecto a Chávez? Para mí una recesión, vamos, yo pienso que por lo menos Chávez, a ver, era lo que era el que mandaba y tenía su criterio, pero es que yo realmente no sé cuál es el criterio que tiene, o sea, veo que es como una continuidad, pero como si lo hubieran dado a manivela, y ahí está, y tal. Yo creo que gobiernan más otras personas que Maduro, y Maduro es un poco, si quieres, la voz, el que pone la cara y el gesto, pero realmente hay otras personas detrás que son los que manejan el país. Yo no tengo mecanismos para conocer exactamente la diferencia que hubo desde que Chávez desapareció a Maduro. Ahora mismo no tengo criterios, no sé, no tengo exactamente qué pasó. Y la pregunta estrella, porque dependiendo en qué medio leyeses parece una cosa u otra. ¿Chávez era un dictador? Sí. Sí, cualquier persona que impone una norma aludiendo a que estamos en un Estado democrático, pero sin embargo no cuenta con la opinión de la mayoría, sino que define, legisla para una minoría, que encima es la minoría adinerada,
Estamos hablando de que evidentemente eso es una dictadura. Una dictadura, hay muchas formas de dictadura. Una dictadura no solamente es que yo tengo todo el poder de todo, o sea, ostento el poder absoluto, ¿no? Una dictadura puede ser que tú no tienes ni 5 minutos, en esta cadena no tienes ni 5 minutos para ir a tomar un café. Punto pelota, te aguantas, chaval, es lo que hay. Si lo quieres ver, si no, calle. Eso puede ser una dictadura. Entonces, en el momento en que algunas actuaciones a un porcentaje importante de población le causan perjuicio, entiendo que hay una dictadura importante. Y eso ha pasado siempre. José. Yo pienso que seguramente fue un dictador Maduro, pero es toda la zona de América Latina está un estilo, digo, toda América Latina tiene un problema objetivo de mesianismo un poco, ¿no? O sea, cuando llega alguien al poder es el gran Dios, después vemos que no es así, pero bueno, en principio, cuando llegan al poder, ofrecen, y después realmente no es así, tan guapo como realmente acaba. Aquí incluso podríamos haber otro debate, que es la continuidad que Maduro intenta, bueno, Maduro y Chávez decía, esa continuidad en la ideología bolivariana, ¿no? El Salvador, ¿no? El libertador. A lo mejor si este señor levantara la cabeza, se volvió a meter otra vez en el nicho, o sea, porque evidentemente también hay una cosa clara, y es que una cosa es tomar decisiones en un momento histórico determinado y otra cosa es en un momento como este, que hablábamos de multinacionales, globalización, marketing, creación de necesidades que no tenemos, etcétera, etcétera. La toma de decisiones es completamente diferente a las que podía tomar en aquel momento Simón Bolívar. Partimos de la revolución, ¿sí? Pues, entonces, bueno. Bueno, pues cambiamos de tema. Este parece ya agotado. Así que vamos a un titular de la Nueva España que nos dice lo siguiente: sacerdotes con piel samaritana. Y especificamos más porque el titular, en fin, no es muy explicativo. El arzobispo de Oviedo pide a los 5 nuevos presbíteros y diáconos en una multitudinaria misa que curen las heridas de los refugiados. Vale. Antes de enunciar preguntas, sensaciones generadas por el titular. Yo tengo una sensación de que el arzobispo de Oviedo está un poco perdido, porque lo que tienen que hacer los presbíteros, los sacerdotes, tienen que ir a la calle, vivir con la gente como vive la gente. Y eso, tenemos mucha ceremonia, muy importante la ceremonia, pero yo creo que no están, hoy día la Iglesia, aquí en Asturias, en Oviedo, o parte de la Iglesia, no voy a catalogar a toda la Iglesia igual, yo creo que no están en la calle viviendo con la gente lo que vive la gente, los problemas que tiene la gente. Yo creo que, que la Iglesia tiene que dar testimonio y los sacerdotes tienen que dar más testimonio. Los curas, compañeros que viven en la calle también tienen que dar testimonio de lo que es la religión, y no lo están haciendo. Tenemos muchas reuniones, muchas cosas muy interesantes, pero realmente en el fondo no llegan a ello. Hay un problema aquí objetivo también. A mí me preocupó cuando leo la cuestión, el artículo de prensa, veo que está una organización que se llama Lumen Day. Eso me preocupa mucho, porque esta organización fue, castigada, no, evacuada o quitada del Vaticano por el anterior Papa, porque era una organización un poco como una secta casi, ¿no? Entonces, incluso tuvieron problemas de pederastia y demás. Entonces, ¿cómo es que esta organización sigue viviendo aquí en Oviedo, en Asturias, y que el arzobispo ordena a varios presbíteros de esa organización? Me preocupa mucho, pero bueno, yo creo que por encima de todo la Iglesia tiene que ser mesiánica en cuanto a denunciar las situaciones que hay y meterse en la vida, ¿eh? No me vale que curen las heridas de los refugiados o de los pobres o que den limosnas, no me vale eso. Hay que meterse en la vida y trabajar igual que trabaja cualquier ser vivo que tiene que ganarse el pan todos los días. Eso me preocupa un poco por parte de este arzobispo, ¿no? Luis. Bueno, aquí habría también varias lecturas. En principio, yo la noticia como tal no me parece que desentone para nada con lo que ha sido el discurso tradicional de la Iglesia, ¿no? De la religión católica, vamos a decirlo así, ¿no? Misericordia, al fin y al cabo. Curar las heridas, ¿sabes? No es que vayan a mandar los curas a hacer un curso de primeros auxilios, les den un botiquín y les manden pasidia, ni mucho menos. O sea, al fin y al cabo, estoy de acuerdo con lo que dice José Ramón, de que antiguamente incluso los curas eran un poco eso, ¿no? Estaban a pie de calle. También es verdad que las organizaciones, las instituciones las hacen las personas. Y cuando hay un colectivo importante de personas, hay personas buenas y personas menos buenas y personas malas.
Entonces, bueno, pues en la Iglesia también hay curas espectaculares, yo conozco unos cuantos, conozco algunos que no hay por dónde agarrarlos, y ya está. ¿Y qué ocurre con el tema de la cercanía? Bueno, pues con el tema de la cercanía también hay una cosa, y es que antiguamente había curas, pero es que ya no hay vocación. Entonces, al no haber vocación como había antes, hay menos curas, y se reparten las parroquias de forma que hay veces que hay curas, hay sacerdotes que tienen un montón de parroquias rurales para hacer. Eso hace imposible que haya ese trato tan cercano. Entonces, a lo mejor habría que trabajar en eso para poder llegar a más gente, y de una forma u otra poder, lo que creo que es la labor fundamental, ¿no?, de los sacerdotes. Y también es verdad que respecto a los refugiados, la Iglesia, tal y como están las cosas ahora mismo, y encima ahora que queremos tener un Estado laico, aunque yo opino que hay que dar oportunidades de que la gente decida, el que quiera que vaya, el que no quiera que no vaya, pero bueno, eso de todo el mundo fuera, venga, esto se acabó, tampoco creo que sea así, pero bueno, es mi opinión. Sí está claro que la gente tiene que tener esa oportunidad de decidir, ¿vale? Y en un momento como este, en el que la Iglesia también tiene que venderse, tiene que utilizar estrategias comerciales. Y en este momento hay un tema muy sensible a nivel social, que es el tema de refugiados. Entonces, hacer este tipo de declaraciones me parece, bueno, pues ni más ni menos que... Entonces, la pregunta sería, ¿fe o marketing mix? O sea, hay un poco de todo. Hay un poco de marketing mix porque la fe... la fe realmente es que todo es fe, ¿no? Porque ahora se nos pide que vayamos a las elecciones y todo es un dogma de fe. O sea, no sabemos si va a haber acuerdo entre unos y otros, no sabemos si va a haber coaliciones, pero resulta que hay que creer en ellos, hay que tener fe. Pero muchacho, si nos ponemos así, también te podría decir que la fe es el consuelo de los ignorantes. ¿Por qué pasan las cosas? Porque Dios quiere. Bueno, hay gente que puede creer que sí, hay gente que puede creer que no. Y entraríamos en la discusión siempre de física, naturalidad, física, naturaleza, leyes de Mendel, o de dónde viene el hombre, del mono o de la costilla. De todas formas, yo debo decir que a título personal me sorprende en este momento concreto las declaraciones del arzobispo, no tanto porque, en fin, evidentemente el tema de los refugiados, bueno, pues ha sido conmovedor, ha ocupado muchos titulares. También, bueno, se comentó muchísimo, ¿no?, porque había ocupado titulares. En fin, el ver a un niño muerto con ropas tan occidentales, esa sensación, bueno, pues como de pertenencia, ¿no?, a nuestra sociedad occidental. Pero me llama la atención porque en los titulares un receso importante de aparición de los refugiados, cuando con todos los atentados terroristas, en fin, hubo ahí una pérdida de interés por el tema de los refugiados, evidentemente porque venían con una religión, eran musulmanes al fin y al cabo, y ahora sin embargo parece que no está tan de moda el tema de los refugiados. Sí que es cierto que vuelvan a surgir algunos titulares, etcétera, pero me llama la atención que se trata simplemente de mercadotecnia, ¿no?, que sea este el momento en el que sí, lo que te estoy diciendo, en el que surge hay y no antes. Es lo que me llama la atención. Hay una cosa, el tema de los refugiados, o sea, porque hay refugiados, hay que ir al origen de las cosas. La Iglesia tiene que denunciar proféticamente, como dicen ellos, proféticamente lo que pasó. ¿Qué pasó en Irán, Irak? ¿Qué pasó en Irak? O sea, resulta que había unas armas de destrucción masiva, después desaparecieron las armas, no se sabía que lo habían visto, no se habían visto, tal. Destruyeron Irak, y resulta que después ahora estamos peor que cuando gobernaba aquel señor que era un demonio. Entonces, esto es tremendo. La Iglesia tiene obligación de denunciar esas cosas. ¿Por qué pasa esto? No curar las heridas, que es por supuesto, pero ya lo hace Cáritas, lo hacemos muchas ONGs que trabajan con estos problemas, con estas situaciones, o sea, pero la Iglesia tiene que denunciar de dónde vienen las cosas. Yo creo que eso es la obligación de la Iglesia, no simplemente decir, hay que curar las heridas, por supuesto que hay que curar las heridas, pero habrá que ver por qué se produjeron esas heridas y denunciar eso. Aquí en Oviedo había una institución que era algo así como si fuese quien impartía la doctrina social de la Iglesia aquí en Oviedo. Eso desapareció un poco. ¿Por qué desapareció esa institución que había aquí dependiendo del arzobispado? Bueno, porque otros tiempos requieren otras políticas seguramente. Entonces, ¿para dónde vamos? ¿Avanzamos, digamos, en función del hombre, para el hombre también? ¿O hablamos de la Iglesia, de que hay que hacer muchas genuflexiones? ¿Seguimos hablando de eso? ¿Qué hacemos? Yo creo que ahí la Iglesia tiene que mojarse y el arzobispo creo que en este caso tenía que ser más contundente.
No hay más. Yo creo que es que no da mucho más la... No, pero se voy a anunciar realmente, una ¿no? cosa que no está directamente relacionada con esto, pero sí con la institución de la Iglesia. El otro día tuvimos en este programa como invitado a José Quesada, que es sacerdote anglicano, y dijo, recuerdo, estaba aquí con Alejandra Nuño, que bueno, es experta en branding, están hablando, y dijo algo llamativo, que a ella le llamó la atención, ¿no? Vino a decir básicamente que el mensaje de Jesús encajaba más bien con la ideología de izquierdas que con la ideología de derechas. Así fue la frase, ¿no? Entonces, ¿por qué recuerdo esto ahora, no? Sencillamente, Bueno, ¿qué opinas al respecto? También se dice que Jesús era español, macho, porque 33 años, vivía con los padres, estaba en paro, barba, hippie, o sea, Una cosa clara, que bueno, yo creo que lo que dicen de Jesús, o lo que se comprueba o se está hablando, que Jesús era de una forma con los humildes, con tal. Entonces eso quizás sea el mensaje. Hay otra gente que dice que no, Jesús era un gran hombre, que era mucho bombo y boato, no sé, yo no recuerdo, en esa época todavía no había nacido, entonces no recuerdo tal. Las testimonios que nos traen diciendo otra cosa, que era más con la gente humilde, con la gente que lo pasaba mal, que con otros que son opulentos y viviendo de otra forma. Sí parece que un poco la historia, o por lo menos lo que se nos transmite a través de evangelios y todas estas lecturas, sí parece pues eso, que precisamente fue el primero, lógicamente, que seguía un poco lo que dice el arzobispo, ¿no? Porque él sí curaba las heridas, él consolaba a la gente, le ayudaba tal. Entonces, yo creo que por ahí va... Sí, por eso lo saco, porque siempre se ha asociado a la Iglesia, por un amplio colectivo, pues una institución conservadora, etcétera. Entonces, bueno, pues precisamente por eso mismo nos acaba con la En este caso Jesús parece ser que era denuncia profética. Dice, oye, un rico no puede entrar en el reino de los cielos igual que no puede entrar por la hoja de una aguja a un camillo, ¿no? Ahí habrá mucho que discutir, a lo mejor hasta nos excomulgan. No, estamos hablando de temas que, bueno, que son interesantes, Sí, pues sí, es sí, que sí. nos coge un poco igual fuera de onda. Yo creo simplemente que bueno, pues que lo que tiene que hacer la gente es que escuche este mensaje, bueno, pues a algunos le resbalará y otros pues lo tomarán como algo, lo interiorizarán, lo harán suyo, y dirán pues de acuerdo, y no deja de ser pues cualquier otra función, como porque en cierto modo, aunque no sean refugiados, también hay refugiados en Asturias, en las calles tenemos refugiados también, gente que no tiene techo, gente que no tiene donde comer, gente que tal, y bueno, pues hay organizaciones que también lo están haciendo, unas dependen de la Iglesia Católica y otras son ONGs o organizaciones completamente privadas o formadas por gente que tiene esa misericordia como modo de vida. O sea que realmente, bueno, yo creo que se podría extrapolar incluso a una parte de la sociedad, no solamente a la parte religiosa. Bueno, hay otra cosa que yo pienso que cuando... Tú te callas. Yo no me callo. Rápido, que tenemos que ir despidiendo, gracias. Bien, Vaya, sí, hombre, simplemente decir que yo creo que cuando una persona está pasando mal, yo prefiero que lo pase bien. Entonces la ayuda a que lo pase mejor. Entonces, es así, esa es la forma mía. Por lo Es que así, menos es así. entender los Bueno, problemas. pues hasta aquí el programa, porque este programa es como, en fin, como un plato de salchichas, rápido pero intenso, en fin, cómo hacerlo. Así que muchas gracias por venir hasta aquí, por desplazaros con el tráfico de Oviedo, que es complejo. Y nada, os invito a volver próximamente, si algún día os apetece. Muchas gracias. Bueno, todo depende de que nos llamen o no nos llamen, Oye, nada, las dietas y el kilometraje están incluidos o no. Las Pero dietas escucha, y ahora kilometraje tenemos pincheo, Ah, bueno, bien. Entonces ya está, resuelto. Os corto ya que tengo aquí un mensaje que viene de la voz de Dios, francamente, bueno, la voz de Dios no, del pinganillo, francamente profético. Dice, corta el rollo. Así que creo que es el momento de pues entonces nada, cortar el cortamos rollo. el rollo. Queridos telespectadores, radioyentes, corten el rollo, pásenlo bien, disfruten de lo que queda de Martes de Campo, que es más bien poco, o de un trabajo duro, un día duro de trabajo en el resto de Asturias. Y muchas gracias y nos vemos.